Hola, ¿qué tal? Estás en Encontrastes. Hoy tenemos de nueva cuenta un gran invitado que ya es como de casa. Paco. Hola. Buenas noches. Qué gusto tenerte de nueva cuenta. Gracias. Quedaron muchos pendientes en la última plática que tuvimos y de muchas cosas. Pero el querer invitarte de nuevo, propuse un tema. Las comunidades secretas. Secretas, discretas, ocultas. Digo, hay para dar y repartir. Tal vez la gente ubica principalmente a la masonería, a los Illuminati, y en tercer lugar pondría tal vez a los Rosacruces. Tal vez. Pero hasta ahí. Hablar de cada una de ellas es infinito. ¿Con quién te gustaría empezar? Bueno, una pregunta. ¿Consideras como comunidad secreta, aunque estuvo a la vista de todos, a los templarios? Como el origen, tal vez. ¿No? Porque tenían también rituales secretos, sus orígenes son muy volátiles, no se sabe realmente si sí o si no, si descubrieron esto, si descubrieron aquello, y se mantenía en secreto. Sí. Entonces sería como una comunidad secreta. Yo pienso que sí. Si lo consideras como que toda comunidad secreta tiene sus requisitos de ocultismo, de secretismo y todo lo que tienes que cumplir para ser parte, ¿no? Entonces, ¿cuáles requisitos tendrían que cumplir para ser parte de los templarios? Pues ser caballero, tener lana, tener conocimiento, ser parte en ese entonces de la iglesia. Entonces ya desde ahí es como que, órale, es elitista, no es para cualquiera. Ya te aceptaron, entonces ya te podemos confiar qué misión tenemos. Antes no. Y los de afuera no saben, nada más tú. Porque ahí, entonces, yo creo que sí. Esa lógica y ese análisis me lleva a pensar en muchas comunidades que pues, realmente, vaya, hasta algunos equipos de fútbol tienen su iniciación. Las novatadas. Que le llaman iniciación o novatada. Tienen su secretismo y cómo funcionan dentro de. Por ejemplo, el béisbol tiene su lenguaje oculto que solamente el catcher y el pitcher saben. No, en general todos los del equipo deben de saberlo, ¿no? Pero sí, o sea, y no es lo mismo lo que significa esta señal para el catcher de los Dodgers que para el de los Yankees. O sea, eso ya también va por equipos, ¿no? Y también sería como una especie de comunidad. No creo que esas sean comunidades secretas, pero sí tienen sus secretos. Entonces, ¿cómo definiríamos a una comunidad, por ejemplo, secreta? ¿O nos iríamos más hacia comunidad secreta mística? ¿Sí sería la palabra? ¿O cómo la definirías tú? No lo sé, porque piensa en esto. A ver, te voy a hacer la misma pregunta que tú me hiciste. ¿Considerarías como una comunidad secreta a las Panteras Negras? Híjole. En su momento sí. Pero se supone que lo que querían era popularidad, porque defendían un movimiento particular. Sí, pero tenían que estar en el secretismo por los ataques del gobierno. Al igual que en este caso la masonería, que quería un bien común y quería visibilidad para todos, pero desde el ocultismo, del secretismo. Porque tenían que ocultarse para que no los atacaran. Porque si no, hasta eran sacados de la iglesia, excomulgados y hay bulas papales. Entonces, pues también en su momento tenían que... También. Pero también no podemos irnos con la idea de que toda comunidad secreta o discreta defiende un ideal alto, ¿no? ¿Has escuchado hablar del Club de los Suicidas? No. Ok. Estos eran un grupo de 4 personas en San Francisco en los años 70. Que autocensuraban su vida para que no nos desmoneticen. Bueno. Es un secreto a voces, pero... Sí. No, pero en realidad no... Hasta donde sé, no perdieron la vida por propia voluntad. De hecho, alguno debe seguir vivo todavía. Ellos en los 70s, en la bahía de San Francisco, se les ocurrió, en la zona donde está prohibido nadar porque es súper peligroso, se les ocurrió, nada más porque sí, encadenarse con la marea alta, con las olas.
Obviamente los arrestaron, obviamente se volvieron súper populares para su momento. Y después se les fue uniendo más gente y se llamaron así, el Club de los Tales. Ajá. Y lo que hacían era hacer tonterías que pusieran en riesgo su vida. No que tuvieran la intención como tal de perder la vida. Solamente era demostrar que yo me puedo arriesgar. Yo me puedo arriesgar a algo que tú no te atreves. Y empezaron a volverse muy, muy populares, siendo una sociedad secreta. Y hasta la fecha, ¿eh? ¿Cuántas personas crees que conozcan de esto? Pues la verdad, mínimo. Los admiradores de Yacas, me imagino. Sí. El origen de Yacas. Entonces, sí, desde ese punto de vista sí nos iríamos a que comunidades secretas místicas. Místicas, va. Hablaríamos como el rosacrucismo, la masonería, los Illuminatis tienden hacia el misticismo. Uh-huh. Sí, pero bueno. O cómo definiríamos, porque hay otra comunidad secreta, huesos y calaveras, que es política. Sí. Y esos también tienen su grado de misticismo, ¿no? O sea, se supone que esos nacen como una hermandad de la Universidad de Yale. Pero actualmente se sabe que varios expresidentes de los Estados Unidos fueron miembros. Y varios políticos muy prominentes de Estados Unidos fueron miembros en su momento de esa organización. Hay incluso una entrevista con Bush padre, me parece, ¿no? Que le preguntan, oye, ¿conoces a tal persona? No lo conozco. Oye, y no se supone que los dos eran parte de Skull and Bones. Sí, pero eso es secreto, no te puedo hablar. ¿Y qué significa esto para el pueblo americano? Es tan secreto que no te voy a decir. Y ya, nada más se ríe. Y ahí acaba la entrevista. Sí, entonces, ¿cómo podríamos definir, insisto, a estas comunidades? Como organizaciones místicas con un objetivo en común de carácter elitista, o ¿cómo lo llamarías? Pero al final de cuentas, según los principios, por ejemplo, la masonería, hay un par de requisitos nada más: ser hombre libre y de buenas costumbres y tener una creencia en un ser supremo. Uh-huh. Entonces se supone que ya no es tan elitista. Se supone. Pero a ver, intenta entrar y te van a decir que no. Pues sí. Bueno, también dicen que el que toque la puerta será recibido. Entonces, ¿tú crees que sean elitistas? En cierto sentido. Sí. Es como el tema que ya platicamos en una ocasión de los scouts, que no son tal cual masones, pero son de carácter masónico. Fundados por un masón. Fundados por un masón, y todas sus costumbres, y tienen sus ritos, y tienen sus tradiciones. Y la simbología. Exactamente. Entonces, sí, es una organización de carácter masón, aunque digan que no son masones. Al menos hasta... No sé cómo es actualmente, pero hasta hace máximo 10 años, si tú querías entrar y había un voto en contra en la patrulla donde ibas a entrar, te negaban la membresía. Sí, y lo hablábamos hace un rato, ¿no? Y eso es verdad. ¿Y por qué un voto en contra te diría que no te permite entrar? Si eso no es elitismo, entonces no sé qué es. Tampoco lo llamaría misoginia. ¿Estás de acuerdo que también hay sociedades exclusivamente de mujeres y hay sociedades mixtas? De hecho, en los scouts, antes, un poquito antes de los 80s, los scouts eran solamente hombres. Uh-huh. Y hay un grupo que son, al menos en México, las guías, que son de mujeres. Uh-huh. Se supone que las guías las funda la esposa de BP. Uh-huh. Entonces, pero a lo mejor no son filtros, más que elitismo son filtros, porque por ejemplo para el rosacrucismo te puedes inscribir hasta por internet. Sí, pero también por internet puedes sacar tu licencia para ser ¿cómo se llaman? Pastor de cierta religión y poder oficiar bodas. Y el rosacrucismo también es secreto, son por grados.
te inscribes por internet y te mandan los libros. Ahora me imagino que son PDFs. Seguramente. Pero antes te mandaban por correo los libros y te preparabas para los exámenes e ir creciendo dentro del rosacrucismo, porque no en todos los países, ni todos los municipios, ni mucho menos en todas las ciudades hay grupos de pronao, de diferentes niveles que tienen ellos, en las diferentes nomenclaturas de rosacrucismo, que hay muchísimas. Pero entonces, si hay esa facilidad, ¿por qué serían, o por qué podríamos verlas como, o se ven tan elitistas? No lo sé. A lo mejor nos estamos yendo, no sé si demasiado general o demasiado particular. A ver, tú explícame. Porque, ¿qué es lo primero que piensas tú cuando te dicen sociedad secreta? Se te viene a la mente los Illuminatis, los masones, los Rosacruces. Yo pienso que, por ejemplo, este tipo de sociedades son los Triple K, de la capuchita blanca, que se supone que ya están extintos, pero si buscas en internet todavía hay donde afiliarte. O sea, sí. Aquí en México están los Caballeros de Colón. Los Caballeros de Colón, que también es otra que también está muy extintos. Masónica y también está muy extinta, pero no necesariamente. O sea, es una copia de la masonería para gente que es muy católica y querían estar en la masonería, pero no les dieron permiso y hicieron su grupo. Perdón si digo algo que no le gusta a algunos, pero si la estudian, es una copia de la masonería. Se desprende de la masonería, pero también, pues en su origen el rosacrucismo es católico. Bueno, yo creo, y hay algunos que se van mucho más atrás, que es zoroástico. Porque Zoroastro se supone que fue el primero que ocupó el símbolo de la cruz como un símbolo de la presencia divina, que era el yo soy. Según algunos textos, ¿no? Sí, pero estrictamente hablando, el fundador es Christian Rosenkreuz. Estrictamente católico. Entonces ahí más bien el hermetismo de esto sí viene desde el zoroastrismo, desde antes. Desde mucho antes tal vez, ¿no? Pero no, yo pienso que el rosacrucismo ¿Católico o cristiano? Cristiano. Más bien. Sí, cristiano. Sí, porque por ejemplo Connie Méndez, que de 4 en 1, metafísica, etcétera, como que también sus libros son muy cristianos y se basa mucho en cosas rosacruces. Pues es que son coincidentales, ¿no? Hasta cierto punto. Si tú analizas, por ejemplo, los mandamientos de la Iglesia Católica y los comparas con los de Sandor Lavey del satanismo, y de repente te encuentras dándole más sentido, encontrando más sentido a los mandamientos satánicos que a los católicos. Lo que pasa encuentras donde son también coincidentes. Lo ¿no? que pasa es que yo ni siquiera diría que son católicos. Bueno, los cristianos, pues. Hebreos. Pues, porque las tablas de la ley las bajó Moisés. Ajá. Entonces, y luego, yo fíjate que el otro día en una plática me hicieron ir a una plática de bautizo para bautizar a una persona en la Iglesia Católica y hablar mucho sobre los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Y no lo pude evitar y levanté la mano. Oiga, disculpe, tengo una pregunta. Los 10 mandamientos son hebreos, ¿no? No, pero es que la iglesia fundada por Jesús, bueno, pero luego no dice Jesús que él no vino a romper la ley, pero sí a modificar ciertas cosas. Y dijo que nada más había 2 mandamientos, o que eran los principales. Amar a Dios en todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo y como a Dios. Entonces los demás ya están de sobra, porque si amas a Dios, normal. Sí. Y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces no robarás, no desearás a la mujer. Y que además están mal traducidos. Sí, sí. Yo me acuerdo alguna vez que un amigo le preguntaba, ¿no? ¿Por qué tú no quieres ser católico? O sea, ¿por qué no? Éramos niños, pues, y decía, ¿por qué no quieres ser como Jesús? Y él decía, ay, pero Jesús no era católico.
Entonces dices, ok, tiene razón. Y bueno, ahí te dice de sus 2 mandamientos. A mí me gustan mucho los del zoroastrismo. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Se me hace que con eso basta. No necesitas los otros. Sí, es que al final, si te fijas, la Iglesia Católica de alguna manera los tiene como... he andado motivo que perdiendo las palabras, pero son 3 cosas, 3 puntos que también maneja la Iglesia: fe, esperanza y caridad. Que si te fijas que es de otro punto de vista, pero es casi lo mismo. Pues sí, supongo. Y lo toma de movimientos más antiguos. Sí. Porque que ya nos vamos mucho con la Iglesia Católica, ¿no? Y alguna gente no nos va a querer. Se va a enojar. Pero pues ni modo que no tomaran de... También los scouts, lo siento, yo amo los scouts, pero es verdad eso de... Sí, nacen de un movimiento masónico. Son creados por un masón. Así es que pues ni modo que no esté su vivencia ahí puesta, ¿no? Exacto. Entonces... pero es muy interesante. O sea, tú sabes cómo se saludan los scouts, ¿no? Sí, con la mano izquierda. Con la mano izquierda. Y sabes la anécdota detrás de eso. Del rey Zulú. Ajá. Que se tenían que quitar el escudo para poder saludar. Entonces era un acto de confianza, por eso saludan con la izquierda. Y resulta que eso también es una costumbre entre ciertos pueblos de nativos americanos. Como un acto de confianza. Uh-huh. En medicina tradicional china, ¿qué es el canal izquierdo? Mujer. Y aparte, recepción. Entonces es así como que te acepto, recibo de ti todo, ¿no? Entonces son muy coincidentales. Tiene demasiado sentido que iglesia cristiana, católica, hebrea, musulmana o logias o masones o lo que quieras coincidan en ciertas cosas, ¿no? Son como que esos grandes... ¿cómo le llamamos a los arcanos? Ay, Dios, estas figuras que siempre están... Se me olvidó la palabra, me vas a matar. Son grandes arquetipos. Son arquetipos. Ya los vimos con Jung. Sí, son arquetipos que ya están presentes en la humanidad desde el principio de los tiempos, entonces... Tiene sentido que sean coincidentales. El sol es bueno porque me da luz y me da calor. La luna a lo mejor no es buena porque está de noche y me da frío. Entonces, sí, son arquetipos. Y yo creo que al final de cuentas todas estas comunidades secretas, místicas, religiosas o como se les quiera llamar, tienen exactamente lo mismo, pero desde un punto de vista diferente. Decíamos fuera de la grabación que cómo es chistoso que la masonería tiene un grado Rosacruz. Sí. Y tiene un grado del temple. Uh-huh. Entonces, si nos fuéramos a analizar, la masonería no sería un receptáculo de muchísimas comunidades y mucha gente que hablaba de diferentes cosas y que después encontraron un lugar en común donde podían ser libres para hablar de lo que querían hablar. Y unos se enseñaron con otros sobre sus costumbres y al final la masonería sería como un receptáculo de esas comunidades místicas. Yo pienso que otra vez nos estamos remontando al origen de la masonería, ¿no? Que decíamos que viene de Escocia, que era un modo de rebelarse entre las sombras contra el rey Piernas Largas, que otra vez no me acuerdo si es Eduardo o Enrique, pero contra Piernas Largas. Yo digo que es Eduardo. Déjenos en los comentarios, por favor. Si era Eduardo o Enrique. Si era Eduardo o Enrique, el rey de Piernas Largas. Y si van a dejar el comentario una vez, suscríbanse, denle like y esperamos que puedan ver todos los videos. Sí, y entonces... Anuncios parroquiales. Muy bien, muy bien. Y entonces era la manera como que de rebelarse, como de poder dejarle marca a los que eran tus aliados, que estaban en contra de Inglaterra, donde iban a estar a salvo. Entonces de ahí viene toda esta simbología, todas estas símbolos, estas verdades que están ahí ocultas y subterfugios para decir, aquí estás a salvo, pero yo no sé escribir, yo nada más sé construir.
Entonces, yo te voy a poner aquí esta rosa, esta cruz con cierta forma, esta flor de lis, que te dice que aquí estás a salvo. Hasta que llega, O la escuadra y el compás, que es que es lo que decíamos, que ya más fue conocido. que ya fue un poquito más adelante, ¿no? Cuando se involucra a Robert Bruce para hacer todo el tema de la documentación y migrar el movimiento como movimiento de resistencia hacia York y de ahí a Irlanda. Entonces eso ya es pero ya son clases de historia. Y que no está tan separado de costumbres más antiguas. Por ejemplo, teniendo en cuenta que el cristianismo, cuando nace, era perseguido y los ideales que tenían y eran un grupo sectario y eran una comunidad secreta, mística, secreta, también tenían sus símbolos. No ponían al principio la cruz, sino ponían el pez. Y donde los viajeros encontraron un pez, era una iglesia, una casa que lo podían convertir como templo, como iglesia, porque ahí se juntaban a ese común que era Cristo. Y como que así nacen la mayoría, ¿no? O sea, piénsalo, las Panteras Negras, ¿para qué eran? La sociedad esta en Cuba, ¿cómo se llama? Cuica, no me acuerdo cómo se llaman estos. Pero es una sociedad de afroamericanos que nace en Cuba para la protección de afroamericanos, ¿no? Posteriormente se mueven a Seattle y se hace un movimiento muy, muy grande, ¿no? Entonces yo creo que muchas comunidades nacen así, pero ahora te pregunto, ¿en qué momento dejan de ser secretas? Ahí te va el ejemplo perfecto. La Orden del Templo Solar. Súper hermética, súper exclusiva, súper desconocida. Llega un señor, Aleister Crowley, que dice, esto no me parece bien, yo creo que todo el mundo debe de tener acceso a esto. Y de repente esta orden que tenía todo el poder ya no lo tiene porque su poder es del dominio público y se deshace la orden. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuándo deja o por qué deja de ser una orden secreta? ¿Por qué los masones siguen existiendo si ya mucho de su conocimiento está a la luz de todos? Fíjate que eso mismo me preguntaba una persona o cuestionábamos que si la masonería ya ni siquiera debería existir, que si perdió toda la fuerza política, que si perdió toda la fuerza revolucionaria. Y yo me quedé pensando, pues a lo mejor efectivamente ya no tiene la fuerza aparentemente política que tenía en 1850 y tantos, cuando estaba el México de reforma, de la reforma, o el México de 1940 y tantos, que era un México que estaba cambiando y la cultura socialista estaba permeando al país. Ya no existe, ya no debería existir. Si ya con internet encuentras todo, si hay tanta facilidad para encontrar todos y ellos se presumen poseedores de una gran cultura y todo eso. Pero yo me quedo pensando, pues lo que pasa es que existe porque sigue habiendo gente que está en búsqueda de internet. En TikTok te encuentras todo, en YouTube te encuentras manuales de todo, para todo, te encuentras rituales de iniciación masónicos de diferentes grados, pero jamás se va a comparar a que vivas algo, lo vivas a flor de piel. Yo me puedo ir a acampar con mis cuates y va a ser una fiesta posiblemente muy, muy bacanal, pero no es lo mismo que hacen en un campamento de los scouts. Sí, que puede haber alcohol, posiblemente, los grandes. Puede o no. Hay un libro que se llama Noches de Campamentos, que es muy interesante y muy apócrifo para la Asociación de Scouts de México. Pero puede haber. Pero entonces, ¿qué tiene diferencia de irte a acampar con tus cuates a irte con los scouts? El orden, a los rituales, al cómo se hacen las cosas. Para encender la fogata hay una oración, una aclamación, algo así, que los va llevando
místicamente a una energía conjunta y después hay una canción. Entonces es un ritual. Sí. Pero, a ver... Entonces existen por los rituales y vivir un ritual yo creo es que no. interesante. Yo creo que no. No es por el ritual per se, porque, por ejemplo, está el ceremonial militar. Sí. Que no es precisamente un ritual, pero si lo analizas, pues sí parece. O sea, parte derecho, saluda la bandera, canta el himno, muévete así, muévete así. Y parte de tu ceremonial es que tienes soldados rasos, tienes cabo, tienes mayor, tienes general, tienes etcétera, ¿no? Y los símbolos que traes en el uniforme significan algo. Pero ¿sí? es una estructura. Es una estructura, entonces es un ceremonial que no es un rito, per se, pero es parte integral de esto. Si lo analizáramos, como dices, no tiene udras. Sí. No tiene mudras. Sí. Entonces, sí tendría. Pero entonces, ¿por qué no existe, hasta donde sabemos la mayoría de los mortales, una sociedad global de toda esa gente que nos encanta irnos de ritual al bosque? Que no con los scouts, que no con lo que quiera, irte con tus amigos al bosque, a acampar, a celebrar, a disfrutar la naturaleza. A lo mejor serías ya más Wicca. Ya es más Wicca, pero no necesitas necesariamente ser Wicca para disfrutar de ello o para tener un ceremonial como tal. A lo mejor parte de tu ritual de siempre es con tus amigos. Llegan y... solía venir con nosotros fulanito, que ya no viene porque se murió o porque se casó. Salud por él. Y es parte de siempre hacer lo mismo, ¿no? Entonces las sociedades... No sé. Estas sociedades secretas, discretas o como se quieran llamar, nacen a la necesidad de una pertenencia y de un camino en común. Sí. Y los detractores, la gente que las odia, son porque no tienen esa pertenencia y porque no tienen ese camino en común. O cuando de plano el objetivo de esta sociedad es completamente diferente al de la sociedad global que tenemos, o cuando esa sociedad secreta se vuelve algo peligroso para los que tienen el control de la masa. O porque algún egocéntrico que pertenecía se sale y odia a otro y crea el grupo de los no homeros. Sí. Dejan los magios para irse al club de no homeros. O crean la aurora dorada. Sí, ¿no? Entonces, que es una buena sátira en los Simpsons, hablando de las sociedades ocultas. Entonces, lo que llama la atención, yo creo que son secretas precisamente para eso, para llamar la atención. Yo creo que son discretas para poder tener ese toque o ese velo mágico que solamente algunos. Pero creo que son tan comunes que todo mundo conocemos a alguien que está ahí. Sí. Pero todo el mundo está viviendo en su sentido de pertenencia y prefiere pertenecer a lo mejor el que le gusta el fútbol a un equipo de fútbol. Y esta gente se juntaba pues a leer un libro. Está contra los que se van a juntar mejor a ver una película. Sí. Están en un gusto que tenemos en común. Yo, como soy mal lector, me iría con el equipo de las películas de Harry Potter. Sí. Y tú te irías con el equipo del libro. A lo mejor. Podría ser. Digo que está muy rezanado porque pues, la autora estaba prácticamente en los sets de grabación corrigiendo algunas cosas y dejó pasar las que ella quiso. Pero al final de cuentas irán dos logias muy diferentes hablando del mismo tema. ¿Por qué? Como el rito escocés y el rito de York. Salen de lo mismo, pero son completamente distintos. Uno se ponen de liberales y otros se ponen de conservadores. En México es muy chistoso porque al principio los liberales eran los yorquinos y los conservadores eran los escoceses. Y luego se intercambian las cosas. Y los conservadores se vuelven los yorquinos y los liberales los escoceses. Y luego se vuelven a pelear. ¿Por qué? Porque mi grupo es más chido que el tuyo y yo soy América y tú eres Águila.
Y al final, los que dijeron, a ver, es que a mí no me gusta ni el América ni el Águila, se juntaron y crearon el otro equipo, que no sé ya qué podría ser, Pumas o Cruz Azul, para hablar de más o menos de eso. Y nace el rito nacional mexicano, que al final de cuentas, como era menos ostentoso y menos complicado, toman el rito de escocés antiguo y aceptado y lo transfieren al rito nacional mexicano, que es ahí cuando dices, a ver, precisamente yo sé que esto va a salir otro día, pero hoy es 21 de marzo y se festejan mucho en México el natalicio de a Benito Juárez, y lo festejan los yorquinos y lo festejan tal vez también los escoceses, pero Juárez era masón del rito nacional mexicano. Y no se quieren. Y unos hablan mal de otros y otros de otros. Y al final todos defienden la masonería. Y al final el máximo masón no es yorquino ni es escocés. Ni es Juárez. En México, pero a nivel mundial. El más conocido es Juárez, pero aquí en México ese no es pero si hablas con los masones, todo defiende. Claro que está gente del mismo periodo, mucho más importante, como el doctor José María Luis Mora, que además guanajuatense. Y también estaba Ignacio Ramírez, el nigromante, que además también guanajuatense. Y son los grandes, de los grandes pensadores de la reforma. Pero también estaba gente que estaba en contra, como Ignacio Comonfort, que fíjate, al pueblo que se llamaba Chamacuero aquí en Guanajuato, se debe haber llamado doctor José María Luis Mora, porque ahí nació Mora, pero le pusieron Comonfort porque era uno de los contrarios a Mora, nada más por dar en la torre. Sí. De hecho, sí hay una comunidad aquí que se llama, aquí en Guanajuato, que se llama Doctor Mora, ¿no? Sí, pero no es José María, se llama Doctor Mora. Pero el municipio que tendría que ser es Comonfort, porque ahí nace. Y no, para borrar al doctor Mora, pues le ponen Comonfort. Pero bueno, entonces hablamos de esos pleitos entre la misma masonería. ¿Cómo no queremos pensar que la gente que no conoce vamos a estar peleando contra la masonería? Sí. Bueno, también esos pleitos son muy comprensibles, ¿no? O sea, acuérdate que en Inglaterra eran católicos hasta que decidieron que se querían divorciar y nació otra iglesia. Y es la única diferencia. Sí. Que en una sí se vale divorciarse y en otra no. Entonces dices... Bueno, y aparte en la anglicana el máximo líder político, digamos, tiene que ser el rey o la reina. Y el líder espiritual es como obispo. No, pero sigue siendo el rey. No, o sea, pero el que dirige lo ritualístico es alguien preparado dentro de un obispo. Pero el rey es el que manda. Y en el católico, el que manda es el papa. Es el papa. Y lo hizo Enrique VIII precisamente para separarse. Sí. Pues le dijeron, no, ya no te pases. Pues a ver, tú ven, vamos a hacer nuestra propia iglesia. Y es iglesia porque está fundada por un apóstol de Jesús. Porque el cardenal que la funda a orden del rey es apóstol de Jesús. Por lo tanto, la Iglesia Católica la considera iglesia. Porque, por ejemplo... pues está la iglesia ortodoxa, que también es iglesia. Porque está fundada por un apóstol. Pero, por ejemplo, a los mormones, que es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no es iglesia. No la consideran iglesia porque no está fundada por un apóstol de Jesús. Claro que los mormones se consideran iglesia, ¿y por qué no? Sí, también el fundador se considera apóstol. ¿Y por qué no? Entonces... O sea, yo te voy a decir, hablé con Dios ayer, y tú me vas a decir... ¿Con cuál Dios? Pues con el mío. Sí, y no me puedes desmentir. Entonces, al final de cuentas, estas sociedades secretas, discretas, culturales, científicas, como lo queramos llamar, nacen de esa necesidad tal vez de sentirse agremiados, de esa necesidad de pertenencia. ¿De la pertenencia o de la protección? A ver, ahí te va una sociedad que en su momento fue secreta. Ahorita yo no sé si es discreta o es secreta. Y tú me vas a saber responder. La comunidad judía en México. ¿Qué onda?
Híjole. Esa sí es una sociedad secreta y pesada, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que en México yo creo que nace o es como secreta o como discreta porque ya traen ese peso Ujú, de la Edad Media en España. ujú, Tú lo sabes que a los judíos o los corrían o se convertían al catolicismo. ujú. Que muchos así medio inteligentones al principio se convertían al cristianismo, pero seguían llevando sus rituales judaicos. Porque además el catolicismo nace del judaísmo. Ujú. Aquí, pésele a quien le pese. Entonces, pero después se dieron cuenta y nace la Inquisición para Ujú. acusarlos, para quitarles sus bienes y decir que estaban blasfemando. Todo eso fue en un Entonces, periodo como de 20 años, ¿eh? O sea, fue Y- precisamente y Isabel la Católica. y la además que promovió eso. un español, bueno, un papa español Ujú. fue el que sí les da ese poder para hacerlo, ¿Qué papa era? No sé. Borgia. Ah, ok. El catalán. Ujú. Bueno, que Sí, ni siquiera sí, sí. español, era catalán. Catalán. Pero era Pero eso fue, o peninsular. sea, eso fue iniciativa de Torquemada, según Sí, o sea, fue que era Torquemada el confesor de la Isabel. reina. Pero quien da el apoyo para que se logre Ujú. es el Papa, porque sin la orden papal no podía justificarse. ¿Por qué pasa? Porque el descubrimiento de las nuevas tierras pues, fue una mochadera para el Papa. Ujú. Y entonces los judíos tenían que convertirse o se iban de España, pero dejaban todas sus pertenencias. Ujú. Muchos judíos cuando llegan a México o se convierten o no pueden vivir en México. No. Sí. A lo mejor en esas épocas, estás hablando de los 1530s, a lo mejor. No, pero mucho tiempo después, recordemos que México tenía una religión oficial, que era la católica. Ujú. Por eso la iglesia odia a Juárez, Ujú. que de los principales promotores era José María Luis Mora. Y que dice, no, yo soy laico. Y los católicos entienden el laicismo como en contra del... Sacrilegio. Y no, Ujú. el laicismo es, yo defiendo a todas las religiones por igual. Que llega a otro paso hasta Calles o hasta Lázaro Cárdenas, que son los que permiten la entrada a de otras denominaciones cristianas. Ujú. Porque ya después era aceptado pues, católico y judío. Pero hasta Cárdenas se apertura el país para recibir evangelistas, para recibir a mormones, Ujú. para recibir a musulmanes respetados y que tenían el derecho a montar cualquier iglesia al igual que cualquier otra. Ujú. Entonces, la comunidad judía yo creo que es una comunidad muy, muy discreta en México, porque la mayoría, al menos en varios pueblos que conozco, se señala a alguien de judío y lo quieren atacar porque mató a Jesús. Sí, sí, sí. Entonces, lógicamente, sí es conocido que por ejemplo, en Ciudad de México, la zona donde viven muchos judíos tiene su propio sistema de seguridad y etcétera. Pues sí, pero también es entendible. Sí, pero en principio, o sea, ¿estás de acuerdo en que su necesidad de ser comunidad era sentirse protegidos y parte de gente que, vaya, cree lo mismo que yo? Tenemos las mismas costumbres, las mismas tradiciones. Estas personas me entienden, los de allá no, los de allá me atacan. Y se cierran filas. Exactamente. Y yo creo que es una manera bastante inteligente de prosperar. Por ejemplo, pongamos otra vez el ejemplo en los scouts. Si yo soy scout y tengo un taller de diseño gráfico, pues a lo mejor voy a esperar que mis amigos scout, cuando necesiten un diseño gráfico, me hablen a mí. Ujú. Yo no les voy a regalar mi trabajo, pero les voy a dar un servicio bien a un buen precio. Ujú. ¿Y qué va a pasar? Pues van a prosperar.
los judíos hacen eso. Los libaneses en México hacen eso. Y diferentes ramas cristianas hacen eso. La comunidad española en México también se apoyan. Entonces, pues, pero la gran mayoría que no lo son, pues lo ve como ataque, ¿no? Que se están juntando para atacarnos y dominarnos. ¿Por qué han logrado esto? ¿Por qué han logrado aquello? ¿Por qué han hecho el otro? Simplemente porque están organizados. Pues sí. ¿Para qué nace el colegio de abogados? ¿Para qué nace el colegio de médicos? El colegio de contadores. Nacen por un fin en común, aunque después terminen en grupos que nada más cobran cuota. Sí. O sea, ya serían como los caballeros templarios, pero de Michoacán. Entonces, las autodefensas. Y cobran cuota. Pues sí. Fíjate que yo creo que para que una sociedad secreta de verdad sea una sociedad secreta, necesitamos no conocerla. Se habla ahorita mucho de varias que dominan al mundo, que no son los Illuminati. Ya. Eso creo que a todo el mundo ya nos quedó muy claro, que los Illuminati no existen. Existieron, no existen, son otra cosa ahorita. Sería como neo-Illuminatis. Tal vez, no sé. Les llaman de muchas maneras ahorita. ¿Y como qué comunidades? Les llaman Rothschild, les llaman Bohemian Grove, les llaman el club tal, no lo voy a decir. Hay muchos. El del búho, ¿cómo se llaman esos que tienen? Son los Bohemian Grove. Que son, se supone que son los más poderosos. Y que le rinden culto a Baal. No, a Moloch. A Moloch. Sí. Entonces, pero pues, ¿qué tanto de eso es verdad? No sé. Sí. Entonces yo creo que esa sí es una verdadera sociedad secreta, porque no sabemos nada de ellos. Lo que sabemos es así como que lo que se ha filtrado. Entonces, definitivamente es una sociedad secreta. Y habrá otras todavía más ocultas de las que no sabemos nada. Ni cómo se llaman, ni quiénes son sus miembros, ni nada. Pero en ese aspecto, aunque ya sean demasiado conocidas, yo sí considero que siguen siendo secretas, aunque ya algunos se denominen como discretas, porque al final de cuentas la gran mayoría no sabemos muchas de las cosas que pasan o cómo pasan. Si yo hablo de Pronao, no sé si es un grado masón o un grado Rosacruz. Si tú sabes qué grado es el Pronao o qué, deja en los comentarios también y suscríbete. Si hablo de un caballero Rosacruz, no sé si es un grado Rosacruz o un grado masónico. Puede ser varios, quién sabe. Porque leyendo, pues imagínate, si nos fuéramos por los nombres, grados y todo eso, cada uno de los 33 grados de la masonería del rito escocés antiguo y aceptado, pues son muchos y no los conocemos. Donde además desconocemos, lo desconoce la gran mayoría, que el rito escocés antiguo y aceptado son dos partes y diferentes. Sí, son distintos. El simbolismo y el filosofismo. Y son diferentes. Y tienen reglas diferentes, aunque son muy parecidas. Y tienen mandatarios diferentes, aunque muchas veces uno pertenece al otro. De hecho, para ser del grupo filosófico tienes que pertenecer al simbolismo. Si no estás en una logia simbólica, no puedes ser filosófico. Pero el simbólico no puede mandar, no puede mover hilos del filosofismo. Pero el filosófico, al final de cuentas, sí puede mover hilos en el simbolismo porque se juntan en otro lugar y se pueden poner de acuerdo. Entonces, hasta en la misma masonería hay momentos de discreción y momentos de secretismo para los mismos masones, que es mucho del ataque que reciben. Es que tú no dices eso porque no eres del grado, solamente los que llegan a tal grado. Pues sí, pero no. Yo en defensa de los masones. Sí. Es lo mismo en la Iglesia Católica. Tienen su simbolismo, tienen su filosofismo y tienen ciertas
ritos, oraciones y todo que no salen hacia el público. Son de puertas para adentro. Solamente ellos los conocen. O sea, los que ya son miembros permanentes. A mí me ha tocado ver... ¿Qué ha pasado tantas veces? O sea, perdóname, te interrumpí, pero Sí. ¿a cuántos sacerdotes que han hecho cosas terribles los han defendido? A capa y espada. ¿Por qué? O sea, ¿qué sentido tendría defender a alguien que hizo algo horrible contra una persona pequeña? ¿Para qué lo defiendes? ¿Para qué lo sacas de la cárcel y lo cambias de lugar? Si no es porque sabe algo que te puede hundir. O porque le genera mucho dinero. Fíjate que en ese aspecto a mí me ha tocado conocer de cerca a gente de la Iglesia Católica en diferentes niveles y en diferentes grupos y diferentes momentos. Me tocó trabajar para gente del Opus Dei, Otra. que se supone que tiene mucha lana y son bien marros para pagar. Me ha tocado trabajar con gente de los franciscanos, en especial de las clarisas, que son y además dentro de las clarisas hay diferentes grupos y unas que son semicontemplativas. Y como músico me tocó estar en rituales donde llega un momento en que sacan a toda la gente que no es de la comunidad y solamente ellos conocen la iniciación, si se le puede llamar así, o los votos que hacen en diferentes grados. Sí, sí, sí. Y los franciscanos son muy místicos y también tienen sus grados y jerarquías y rituales para cada grado y jerarquía. Y es que también entre los católicos, entre la Iglesia Católica tienen diferentes órdenes. Tengo entendido 4. que así los más cerrados, los que son más secretos son los jesuitas. Es que no, realmente hay 4 órdenes Ajá. Clericales. Los franciscanos, si no me mal recuerdo, dominicos, benedictinos y unos que nunca me acuerdo. Los jesuitas. Y son solamente 4 órdenes. Y las demás son comunidades. Uh-huh. Los cordimarianos, los fulanos, etcétera. Pero que avaladas por la iglesia realmente como tal, son 4 comunidades. Y cada una son muy independientes en muchas cosas. Uh-huh. Y es muy interesante. Y también pues son sociedades secretas. Sí, no, y tienen otra todavía más cañona. No recuerdo exactamente cómo se llama actualmente, pero en un tiempo fue el colegiado de exorcistas. O sea, el grupo de exorcistas del Vaticano, pero que todavía están más secretos, más cañones. Se volvió a decir, y bueno, y está la parte diocesana, que es la administrativa. Uh-huh. En mucho tiempo un monje franciscano no podía ser papa. Solamente le dejaban la denominación creo, si no, dejen los comentarios, solamente los diocesanos, uh-huh, que son los administrativos, podían, ahora pueden llegar a ese punto. Entonces es bien raro. Pero fíjate, es algo que está a la vista de todos, uh-huh, y la gran mayoría en México son católicos y no saben, uh-huh, lo que pasa dentro de ese teje y maneje. Aunque se presume mucho que realmente la iglesia son todos. Uh-huh. Sí, pero es que eso también... Pero no es de su grado muchas cosas. Ajá. Es parte del dominio de masas, ¿no? O sea, yo te incluyo. Yo te digo, eres parte de mi comunidad. ¿Sí? Es como cuando estás con tu hermanito o tu sobrinito jugando Xbox y su control está apagado. ¿Sale? Sí. Estoy jugando. No, está apagado su control. Así. Y teniendo en cuenta eso, si nos remontáramos a la iglesia primitiva, a esa que tenía que esconderse porque los perseguían y porque eran mal vistos si se escondían bajo el signo del pez, uh-huh, pues si nos llegamos a Roma, se escondían porque eran como satánicos. La iglesia católica en su momento, cuando llega a Roma y comienza a germinarse, uh-huh, ahí, eran vistos como satánicos o demoníacos o alguna cosa peor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en principio se juntaban en el lugar más apartado, en los panteones, uh-huh, en las catacumbas, y además ahí hacían un ritual extraño donde bebían sangre, uh-huh, y mataban a alguien para comerse, simular el cuerpo de su dios, uh-huh, que ya ahora sabemos que es panásimo y vino.
y lo convierten en sangre y cuerpo de Jesús. Pero a mí me pasó con mi hija la primera vez que fuimos a una boda y ya estaba grandecita y dice, y coman todo esto es el cuerpo y la sangre. ¿Vamos a comer el cuerpo de alguien y su sangre? Yo no quiero eso, papá. Cuando no conocían la gran mayoría en qué se fundamentaba, pues eran vistos como caníbales, como vampiros o como algo así, y se juntaban en lugares apartados. Y digo, la Basílica de San Pedro está donde eran catacumbas y ahí enterraban gente. Pues no creo que era muy bien vista por la gente que no pertenecía, y porque eran grupos pequeños. Y que fue un círculo vicioso, ¿no? O sea, como que al principio lo hacían por miedo, porque los atacaban, y luego los atacaban pues porque lo hacían. Entonces era un círculo vicioso y muy extraño. Hasta que después se volvió muy popular y fue la onda estar ahí y todo el mundo se convirtió a esa cultura de gente que come carne y bebe sangre. Vampirismo. Entonces perdió el secretismo la Iglesia Católica y llegó a otro nivel. Así pasará algún día con la masonería, con todo, con el rosacrucismo, con los nuevos Illuminatis o algo así. ¿Quién sabe? O ya está pasando y no lo sabemos. ¿Quién sabe? Yo creo que en las que ya pasó ya se disolvieron. Sí, en las que ya pasó ya no son relevantes, ya se disolvieron. ¿Qué tanta relevancia tiene ahorita el ritual mexicano? ¿El rito nacional mexicano? Sí. La verdad es que ya cayó mucho. No es lo que fue hace... Y no te vas tan lejos, ¿no? O sea, 20 años todavía tenía presencia, pero estaba muy abajo. Hace 50 era un monstruo. Hoy en día, ¿qué es? Sí, la mayoría de la clase política tenía que pertenecer de alguna manera. Y lo platicábamos, un masón de los que espero que sí vengan a entrevista también, me comentaba, sí, casi todos los presidentes de la República eran masones. Me dice, sí y no. ¿Por qué? Porque llegaba el presidente de la República con los sindicatos y pues tenía el voto, tenía el poder del sindicato. Y una parte importante de gente intelectual de México eran los masones. Y les preguntaban, oye, ¿tengo tu voto? Pues sí, pues eres el presidente de la República. Uno de los estatutos de la masonería es respetar el gobierno legalmente instituido. Y sabemos que no era muy legal, pero era instituido de igual manera. Entonces, pues salían, le llamaban a varios, a ver, ven tú, pum, ponte aquí, hagan su bóveda de espadas y traigan un mandil y póngaselo. Denle un diploma y ya es masón. Y muchos de los presidentes de México han sido masones, sí. Hasta Fox, que de plano representaba otras creencias que se contraponen, o grupos que son muy puestos en las ideologías con la masonería, pues a él le dijeron, no, pues ya que quieres, tú estás bien. Tú vea que te persigna alguien y ya. Y hasta ahí se perdió esa tradición. Pero la pregunta era entonces todos eran masones. Me dice, pues a ver, tenían un papel y un mandil que es símbolo característico de los masones, pero en la misma masonería los iniciados, los que sí vieron un ritual, aprendices de masón, son aprendices de un masón, y luego son compañeros de masón, y luego son ya maestros masones. Entonces, a ver, Luis, contéstame, ¿ellos eran masones? Pues no, les faltó ser aprendices, les faltó ser compañeros para poder ser masones. Entonces, ¿serán iniciados? Tampoco, porque no los iniciaron. Sí, pues claro, o sea, pero tenían podemos ir a la un documento de que son masones o que pertenecen a la masonería y tienen guardado su mandil. Entonces, pues sí, o sea, inscríbete a la universidad, a la que quieras, eres parte de la universidad. Nomás no eres ingeniero, no eres licenciado, no, te falta pasar todas las materias, pero eres parte de la universidad, está bien.
Pero ¿cómo ha pasado todo esto, no? O sea, decían un montón de presidentes que eran masones. Yo no sé, se dice que actualmente más bien van a Catemaco, ya no van con las logias, no sé. ¿Quién sabe si es cierto? Pues, y hablar de Catemaco sería otro tema bastante interesante de cuál es la verdad del el espectáculo Tanto show. y cuál es la verdad del verdadero misticismo. Porque si nos fuéramos que el brujo mayor de México ahorita es el unicornio negro, pero si nos vamos a lo que nos relatan en el norte del país, están Los guays. los magos más fuertes y más poderosos y que al menos de las que creo que están vivas son 2 y son mujeres. Ah, ok. Bueno, pero esas ya son... Estás hablando de una Bárbara Guerrero, de una María Sabina, de una... Entonces, no es lo mismo hacer show que hacer otro tipo de magia más poderosa, o que se supone que es más poderosa. Pero fíjate que... hasta a los que escriben libros sobre ellos, hasta los secuestran supuestamente. hasta desaparecen, sí. Fíjate que tengo un buen amigo que es doctor que me dijo una vez, es que todas las cosas demasiado simples a la hora de atender. O sea, dejas bien claro que vas a trabajar sobre el músculo fulano y sutano y mengano y vas a hacer esto y esto y esto. Y está bien, hay pacientes que quieren esa honestidad. Pero la verdad es que la mayoría quieren la máscara, los tambores, el humo. La mayoría quieren la magia. Sí. Sí, y yo creo que para esta gente que se dedica literalmente a la magia, pues importa mucho más el show. Y habrá que pensar en cuánto verdadero poder está dentro de ese show. O, insisto, estas viejitas en su casa allá en un pueblo yaqui perdidos que tardas horas en llegar. Pero al final de cuentas, como decíamos en otro episodio, pues la intención. Pero después de la intención es la fe. Sí, la magia funciona, la mayoría de la magia funciona por su gestión. Si tú no crees, no hay manera que vaya a funcionar, ¿no? Pero la que es de verdad, aunque no sepas. Sí, y es el efecto placebo y el efecto nocebo. Pero pues ya es tema de otro podcast. Sí, sí, sí. Y pues al final de cuentas, resumiendo, la masonería, el rosacrucismo, los templarios, los Illuminatis, realmente seguirán existiendo como tal. Son club de caballeros, club de damas, clubs mixtos ya en algunos casos. ¿O qué son? Al final de cuentas era el club de Toby que tenían querían un bien en común. Y qué tan místicos o qué tanto son. ¿Valen la pena? ¿No vale la pena? Pues no lo vamos a contestar al final de cuentas tú y yo. No. Sino lo van a contestar ustedes en su comentario. Y pues muchísimas gracias, Paco, de nueva cuenta por estar en Contrastes. Y déjenos comentarios. Hay comentarios muy chistosos, muy buenos para el de la voz y para nuestro invitado. Es que déjenos comentarios y los esperamos de nueva cuenta en Contrastes. Gracias. Bye.